De laico a laico, compartiendo la fe católica. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. De laico a laico, compartiendo la fe católica. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico en su programa Vestigios de la Fe. Hoy nos encontramos transmitiendo para ustedes desde el Templo de San Francisco, ubicado aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Así que bueno, quédense con nosotros para que conozcan su historia y conozcan su arquitectura. Acompáñenme en este recorrido. Los frailes franciscanos asistieron al nacimiento de Celaya y durante siglos han convivido con sus habitantes, participando de sus vicisitudes y sosteniendo y alimentando su espíritu cristiano y su devoción a la Madre de Cristo. El territorio que hoy llamamos México no formaba una sola nación a la llegada de los españoles, sino que estaba habitada por una gran variedad de tribus completamente independientes entre sí, sin constituir unidad. Solo después que fue conquistado el reino de los mexicas, al avanzar las exploraciones y ocupaciones por los 4 puntos cardinales, fue progresivamente dilatándose el territorio que vino a llamarse Nueva España, primero y después República Mexicana. La ocupación española no siempre fue rápida y fácil, aun cuando los exploradores iban muy hacia el norte y noreste, quedaban sin ocuparse grandes extensiones en el espacio intermedio donde vagaban varias tribus nómadas a quienes se les dio el nombre genérico de chichimecas. Estos atacaban sorpresivamente las nuevas poblaciones o emboscados, esperaban el paso de los convoys que transportaban las mercancías entre México y las minas de Zacatecas o de Guanajuato. El problema llegó a ser de cuidado y constituyó una de las más serias preocupaciones de los virreyes durante una buena parte del siglo XVI. Cesaron definitivamente las hostilidades cuando en 1591 se concertó la paz. Pero antes de esta fecha se arbitraron varios medios para evitar los ataques, ya organizando expediciones que resultaban poco efectivas, ya estableciendo fortificaciones llamados presidios en puntos estratégicos, algunos de los cuales llegaron con el tiempo a convertirse en florecientes ciudades. Tal fue el caso de Celaya. El virrey don Martín Enríquez de Almanza, basándose en los informes y sugerencias de Francisco de Sandy, que por entonces andaba tras los chichimecas, y de Juan de Torres, alcalde mayor de las minas de Guanajuato, y atendiendo a las peticiones de unos labradores y estancieros que habían establecido en un valle que llamaban el Mezquital de Apaseo, expidió una orden el 12 de octubre de 1570 para que allí se fuera fundada una villa.
El sitio parecía ideal, se situaría cerca de un hoyo grande, dentro del halcón o codo que forma el río San Miguel, hoy conocido como río Laja, no lejos de la confluencia de este con el río de Apaseo, en una tierra arenisca y un poco alta, donde había mucho pescado, y cedros, y sabinos, y otros buenos árboles, tierras para adobes, canteras, edificios, y piedra para hacer cal. Se sacaría del río una acequia para riego y para mover molinos. Quedaría así formada una isla que se ocuparía como dehesa común para bueyes de arado. Con la nueva población quedarían protegidos los pocos indios de paz que habitaban el lugar, y se contribuiría a la defensa contra las frecuentes incursiones y ataques de los chichimecas, además de ser tierra fértil y que podría regarse con las aguas de los ríos de San Miguel y de Apaseo. Prevería de abastecimientos las minas de Guanajuato, Zacatecas, las villas de San Felipe y San Miguel y otras partes. A los primeros pobladores se le ofrecieron atractivas concesiones, buscando asegurar la estabilidad de la nueva villa, y ellos, por su parte, se comprometieron a no ausentarse del lugar por más de 4 meses sin licencia, so pena de perder sus derechos. Y así, el virrey don Martín de Enríquez de Almanza declaraba el 12 de octubre de 1570, lo cual, visto por mí, por la presente doy licencia y facultad para que en la dicha parte y lugar se funde la dicha villa y se pueble de españoles, conforme a la tasa que el dicho alcalde Francisco de Sandy dejó hecha, y dicha villa se llame e intitule la Villa Nuestra Señora de la Concepción de Celaya. El amplísimo valle donde nació Celaya no era entonces tierra deshabitada. En el halcón, formado por el río de San Miguel y muy cerca de una ciénaga, moraba un grupo de indígenas, entre el túpido mezquital y su alrededor varios otros grupos a una o varias lenguas de distancia. Los españoles, asentados en Apaseo desde hacía muchos años, habían ido avanzando en búsqueda de tierras vírgenes que recibían como merced del virrey para cultivarlas o utilizar sus pastizales como estancias de ganado menor o mayor. También los frailes franciscanos habían incursionado ya por estas regiones. El guardián de Acámbaro, el famoso fray Juan de San Miguel, había atravesado el caudaloso río que después se llamó Lerma, y el 20 de noviembre de 1542 había intervenido como pacificador e intérprete para deslindar derechos sobre el agua de El Nacimiento entre Hernán Pérez de Bocanegra y los indios de Apaseo, y había fundado entonces San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Adentrándose mucho más allá en búsqueda de los indios huachichiles, en San Felipe, riñón de los chichimecas, moraba desde hacía varios años 2 religiosos atendiendo a los soldados del presidio, y más cerca, en el convento de San Francisco de Apaseo, pequeño, hecho de adobes con su iglesia, todo de terrados, vivían otros 2 doctrinados a indios otomíes, tarascos y mexicanos. Pero toda la región estaba expuesta a los frecuentes ataques de los temibles nómadas chichimecas. No sería por tanto de extrañar que los primeros pobladores de la villa de Celaya, para cumplir con lo prescrito por el virrey sobre que se reuniesen desde el día del Año Nuevo en adelante, habiéndolo oído en una misa del Espíritu Santo, se vieran acompañados por un franciscano, y hasta quizá los frailes mismos hayan sido quienes aconsejaran que en su petición de fundación sugirieran el nombre de la Villa de Nuestra Señora de la Concepción, más aún cuando se encontraban en un lugar tan cercano 2 buenas lenguas, como lo era Apaseo, hoy Apaseo el Grande, Guanajuato. El hecho fue que, a los 3 años, la estancia de los franciscanos en la Villa de Nuestra Señora de la Concepción de Celaya, en el mezquital de Apaseo, quedó formalmente autorizada por el virrey don Martín de Enríquez de Almanza el 18 de noviembre de 1573, con estas palabras: por la presente doy licencia a la dicha orden de San Francisco para que asienten y funden un monasterio de la dicha orden
en la dicha villa de Celaya, y desde él visten y tengan a cargo la dicha doctrina y administración de los sacramentos de los naturales del dicho pueblo de Apaseo y sus sujetos, y en el entretanto que se hace el edificio del monasterio en la dicha villa, puedan estar y residir en el dicho pueblo de Apaseo, y desde allí acudir a la dicha villa y decir misa y administrar los sacramentos a los vecinos de ella. A lo que se ve, la mente del virrey era toda la importancia a la villa de los señores españoles, que él mismo acababa de fundar, y que el pueblo indígena de Apaseo le quedara sujeto, cosa que nunca se efectuó, porque siempre fueron dos conventos independientes. Todo esto sucedía siendo ministro provincial Fray Cristóbal de Vibriesca, y el fraile que entonces vivía en la villa en la formación era un tal Fray Antonio. Lo que recibía el flamante nombre de convento e iglesia debió ser en principio solo unas chozas de troncos y ramas, situado precisamente en el lugar señalado, según los trazos de Francisco de Sandy, aprobados por el virrey. En ese convento primitivo moraba también un anciano, Fray Pedro de Buros. Le tomó por compañero Fray Francisco Doncel, que regresaba de México y se dirigía a su monasterio. Caminaban ambos hacia San Felipe, y 2 leguas antes de llegar a San Miguel, en un arroyo muy pedregoso que está al descolgar el puerto que baja de la serranía inmediata, lugar hoy llamado el Puente del Fraile, salieron de emboscada los indios chichimecas y los flecharon. Sangre de mártires, cuando Celaya apenas se mecía en su cuna. Cuando los estancieros habían ya recibido el título de propiedad de sus tierras, iban levantando sus casas de paredes hechas de adobe y cubiertas con buenas vigas y tablas, y de terrado que no las pasaba el agua. Y según el informe dado al comisionado general Fray Alonso Ponce en octubre de 1586, el convento de Celaya, cuya vocación es el de la Concepción de Nuestra Señora, es pequeño. Íbase entonces haciendo, moraban en él 4 religiosos. Hay más de 80 españoles y unos pocos indios de diferentes naciones y lengua. La villa iba ya tomando forma, y en vista de eso, el obispo de Michoacán, don Juan de Medina, erigió el curato en la iglesia y convento franciscano desde 1580. Los franciscanos instituyeron antes de 1590 la cofradía del cordón de nuestro seráfico Padre San Francisco, a la que pertenecían los indios del pueblo de la Asunción, el actual barrio del Zapote, al noreste de la ciudad. Y no se sabe cuándo, pero casi desde el principio de la fundación de la villa de Celaya, se estableció en la iglesia la cofradía de la Concepción de Nuestra Señora, cuyo fin era promover su culto entre los fieles y practicar alguna obra de beneficencia, para lo cual se contaban con algunos bienes donados por los devotos. Pasó el tiempo y se perdió la memoria de su erección, y se empezó a dudar si había sido erigida canónicamente. Para suprimir toda perplejidad, el obispo de Valladolid dio una nueva autorización el 20 de agosto de 1597. Para esta fecha, Celaya contaba ya con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, donada precisamente por esta cofradía de los esposos don Martín de Ortega y doña Magdalena de la Cruz. El templo de San Francisco se construyó en el siglo XVI por la orden franciscana. El conjunto arquitectónico del templo y convento tuvo varias etapas constructivas hacia el siglo XIX. Las etapas de construcción fueron: en 1683 se levantó la primera piedra del templo. En 1715 se concluyó una nueva iglesia sobre la primera capilla. En el siglo XVIII se concluyó la torre del templo. En el siglo XIX se remodeló el templo con una fachada neoclásica y se modificaron los altares y la portada. Características arquitectónicas.
En el interior del convento tienen arcos barrocos. La torre del templo es estilo barroca. La cúpula del templo se concluyó en la segunda mitad del siglo XIX. El uso del templo ha tenido la función de ser convento, sede del Colegio de la Purísima y posterior Universidad Pontificia de Celaya. Durante la Revolución Mexicana se utilizó como cuartel, y el valor histórico del Templo de San Francisco es que venera la patrona de Celaya, la Virgen de la Purísima Concepción. Y bueno amigos, esta es la historia del Templo de San Francisco aquí en Celaya, Guanajuato. Los seguimos invitando a que compartan esta transmisión en sus redes sociales, que sigan la página de Laico Laico. Y bueno, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y los espero en una emisión más de Vestigios de la Fe. De laico a laico, compartiendo la fe católica.